Se ha dicho, se dice todos los días, las violencias se encuentran en todas partes. No hay espacio público o privado que no tenga una expresión de distintas violencias. El hostigamiento, el acoso, se encuentra también en las instituciones de educación superior. Por eso es muy importante conocer qué hace el Politécnico Nacional, la institución rectora de la educación tecnológica, para enfrentar, para prevenir las violencias. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. En México todavía existe la violencia física, psicológica, sexual y económica contra las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido distintos tipos de violencia. En el ámbito escolar, 3 de cada 10 mujeres estudiantes han padecido algún incidente violento en sus escuelas. Los ataques han sido de maestros o compañeros de clase. 3 de cada 4 han sufrido violencia emocional y 4 de cada 10 han sufrido violencia física o sexual. En el ámbito laboral, casi 3 de cada 5 mujeres han sido violentadas a través del acoso o de la discriminación. Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia especifica que la violencia laboral y docente consiste en un acto, omisión o abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, libertad y seguridad de la víctima. Asimismo, causa daños en su desarrollo e incluye el acoso y el hostigamiento sexual. De acuerdo con la investigación del Instituto Politécnico Nacional titulada Hostigamiento y acoso en los ámbitos laboral y escolar 2013, 30% de los chicos y las chicas manifestaron que se han sentido rechazados por sus compañeros. 28% mencionaron que han sido reprobados sin justificación. Este es solo un ejemplo de la incidencia que tiene la violencia escolar y laboral para ambos géneros en la vida diaria de nuestro país. Al respecto, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional ha sido pionera en desarrollar un modelo de prevención, atención y sanción que podría ser copiado, adoptado y reproducido por otras instituciones educativas e incluso instituciones laborales en los ámbitos público y privado a lo largo de todo el territorio del país. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Como decía al principio del programa, no hay espacio público-privado que no tenga realmente esta terrible dimensión de distintos grados de violencia. En ese sentido es muy importante conocer lo que desde el Politécnico Nacional se está haciendo, no solo para enfrentar las violencias, sino, como bien me decía doctora Barratronco, que el Politécnico tiene una unidad de gestión con perspectiva de género. Y esto realmente no solo abarca todas las dimensiones de violencias, pero pone en el centro un asunto que hemos comentado en distintos foros y se dice, hoy no se puede pensar ninguna relación si no hay una perspectiva de género. Por eso, muchas gracias, doctora, muchas gracias por estar. Y antes de entrar, digamos, a la parte sustantiva de esta propuesta, protocolo de cómo enfrentar hostigamiento, acoso, platícanos, ¿cómo está conformada esta unidad? ¿Cuál es el gran panorama o la gran tarea que tiene una unidad politécnica de gestión con perspectiva de género? Y muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en casa, en lo que es el Politécnico Nacional. La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, ahora unidad, a partir del año 2012, tiene cerca de 10 años que iniciamos una serie de actividades, una serie de acciones al interior del propio instituto. Primero me dieron por fortuna la tarea de poder crear primero algo de género. Todas las instituciones educativas tenían programas de género, estudios de la mujer, centros de documentación con respecto al género, pero el Politécnico carecía de estas acciones. De manera inicial, hace 10 años me dieron esta tarea y con esto realizamos una serie de diagnósticos al interior del instituto para conocer qué era lo que había en el Politécnico. En todas las instancias existían algunos eventos, el Día Internacional de la Mujer, algo de no violencia, el Día de la Madre, pero sin la perspectiva de género. Es por ello que iniciamos con este tipo de acciones. Que es importante mencionar que estos eventos que tienen un significado, como el Día de la Madre, o ciertas acciones que, digamos, dentro de la inercia
de nombrar, algunos dirían los y las, pues son sin duda más simbólicos con su importancia, pero no realmente logran articular una gestión con perspectiva de género. Por eso, sin duda, es importante ir más allá. Y en esta unidad, ustedes no solo ven el tema, digamos, de la violencia de género, también tienen otras tareas o otros programas. Sí, de hecho, iniciamos con este diagnóstico primero para saber qué era lo que se había hecho en el instituto, qué acciones se habían realizado, si había investigaciones, si había personas con una formación con perspectiva de género, con estudios de la mujer. Y con base en este diagnóstico nos dimos cuenta de aspectos muy fundamentales, aspectos que nos dieron nuestros parámetros de lo que le llamamos un programa de institucionalización de la perspectiva de género para el Politécnico. Conociendo al propio instituto, hicimos nuestro propio marco de acción, nuestro propio formato de cómo incidir y cómo realizar estas gestiones con perspectiva de género. Hicimos un programa, un modelo de institucionalización de la perspectiva de género que está publicado, que muchas instituciones educativas actualmente no los piden, pero lo hicimos para el instituto, de acuerdo a nuestras necesidades, y en forma siguiente lo que hicimos fue hacer este diseño, hacer los diagnósticos, hicimos una serie de marco, rector, líneas específicas de trabajo y con eso fue nuestra mapa de ruta para poder... Denos ejemplos, ¿cómo está o cómo estaba el instituto en términos de perspectiva de género? O sea, más allá de los eventos, ¿qué tanto hay investigación? ¿Qué tanta investigación hay? ¿Qué tantas personas formadas? En fin, ¿qué fueron las revelaciones de estos primeros diagnósticos? El primer diagnóstico nos dimos cuenta que había 5 personas que tenían algunos estudios con perspectiva de género. Se habían realizado cerca de 10 eventos relativos a temas vinculados a la mujer, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la No Violencia, pero sin el toque de la perspectiva de género. Por ejemplo, se hacía el Día Internacional de la Mujer con una rifa de lavadoras, que queda desvinculado completamente. No, y además el estereotipo, ¿no? Nuevamente que fortalece esta noción de que las tareas de cuidado son de las mujeres, o sea, totalmente no solo no trascendente, pero sumamente contradictorio, ¿no? O sea... Y lo que hicimos fue explicar, bajamos, contextualizamos lo que es la perspectiva de género, pero algo muy cotidiano. Lo que hicimos fue dosificar estos aspectos que la epistemología, la heurística nos hablan y lo traducimos en cosas muy básicas. Y fue como empezamos a hacer este tipo de trabajos desde la perspectiva de género al interior del instituto. Y uno de ellos fue un diagnóstico de cómo estaba nuestra población estudiantil. Háblenos de la población estudiantil. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres en el Politécnico? ¿Cómo está esta relación demográfica? Esta relación depende del nivel educativo, pero no varía mucho. Le puedo dar la estadística del ciclo que acaba de concluir, y en ese sentido tenemos un porcentaje de mujeres y hombres en el nivel medio superior de un 37%, en el nivel superior de un 38% y en el nivel de posgrado 42%. O sea, 3 de cada 10 son mujeres. Esto habla del nivel de carreras que generalmente son de ingenierías. Hay carreras, por ejemplo, de la salud, sí, en donde está invertida la proporción, 52-48, 52 mujeres, 48 hombres. Pero por tener un mayor número de carreras en el área de las ingenierías, prevalecen los hombres. Y en el caso del personal docente, personal administrativo, ¿tiene algunos datos que nos pueda dar idea de esta dimensión? Sí, en el Politécnico ahorita tenemos un promedio de 38% de mujeres directivas, de directoras específicamente, porque si hablamos de los cargos que también son de funcionarios en el nivel inmediato anterior a dirección, en ese sentido estamos en un promedio de 40% de representación. Sigue viendo de esta realidad de que las relaciones jerárquicas siguen siendo básicamente masculinas y la presencia de mujeres son de 4 de cada 10 son las que tienen un espacio que obviamente refleja la enorme importancia del trabajo que tiene una unidad en términos de transmitir esta inequidad que se está dando. Es una situación histórica. Yo creo que el Politécnico ha avanzado y ha avanzado mucho en este sentido, porque el Politécnico fue creado para hombres.
En sus inicios ni siquiera había baños para mujeres en muchas escuelas. Las carreras eran específicamente, hace más de 80 años, específicamente para hombres. Ha avanzado la población estudiantil en áreas de las ingenierías que antes no se tenían, pero todavía falta mucho que hacer. En ese sentido, entremos ya más, acerquémonos al tema. Uno de los impulsos mayores que se está dando en la última década para enfrentar esta inequidad que existe es algo que los documentos que ustedes han producido lo dice con claridad. Las relaciones de género son relaciones de poder también y generan esta inequidad en el acceso a puestos, pero también una serie de tipos de violencias. ¿Cuáles fueron cuándo se hizo ese estudio, ese diagnóstico en términos de violencia? ¿Qué encontraron ahí? Cuando nos dieron la tarea de iniciar con lo que fue un programa de género, hicimos un diagnóstico para ver cómo eran las relaciones entre estudiantes. ¿En qué año fue esto? Esto fue en el año 2008. Entre estudiantes. Entre estudiantes. Queríamos saber cómo era la dinámica de relaciones entre estudiantes de nivel medio superior y superior. Hicimos un muestreo de un 10% y vimos diversos aspectos. Temas sobre sexualidad, sobre adicciones, sobre violencia, cómo era la relación de pareja si tenían o no tenían, y los resultados fueron sorprendentes. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes hoy en día? Actualmente cerca de 170,000. Déjame ir a un corte y regresamos para que nos vaya llevando de este estudio que nos dice de esta comunidad, una comunidad muy importante, además es una comunidad que sin duda tiene el enorme orgullo de ser parte del Politécnico Nacional y que también refleja mucho de lo que está pasando fuera de los espacios de la educación superior. Vamos a un corte y regresamos para poder tener dimensión de la urgencia de actuar, la complejidad de diseñar políticas específicas y esta valoración que nos pueden hacer en términos de los instrumentos que están usando para enfrentar todas las inequidades, pero también, sobre todo, las violencias. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. De acuerdo con la investigación Hostigamiento y Acoso en los ámbitos laboral y escolar, estudio realizado en el IPN, las formas de hostigamiento laboral más comunes en esta comunidad son la adjudicación de nombres o apodos a compañeros de trabajo con 68% de los encuestados que reportan haberlo vivido. Le siguen otras formas de hostigamiento como críticas sin fundamento y rumores sobre compañeros de trabajo. Es importante recordar que estas formas de hostigamiento suelen replicarse en todo tipo de lugar de trabajo en México. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la situación, la enorme y compleja relación que existe de la inequidad de género en una institución, yo diría, emblemática en nuestro país, el Politécnico Nacional. Y más allá del diagnóstico, lo que me interesa es lograr comentar lo que están haciendo, las propuestas que, a mi juicio, sin duda, muestran una enorme capacidad para reconocer no solo un problema, pero también para diseñar acciones que tienen una enorme complejidad. Pero antes de seguir en el tema de las acciones y las propuestas, ¿qué es lo que podríamos resaltar de este diagnóstico? ¿Cuáles fueron los resultados y por qué decidieron actuar sobre todo en hostigamiento y acoso? En efecto, después de hacer esta evaluación de casi 15,000 estudiantes de nivel medio superior y superior, en diversas temáticas observamos que el tema que detonaba y de manera puntual era un foco rojo, era el tema de violencia. Cómo eran las relaciones entre estudiantes, cómo se establecían, cómo se invisibilizaba la violencia, y lo que hicimos fue que a partir de esos resultados nos dimos a la tarea de elaborar un material que pudiera mostrar de manera muy sencilla estas manifestaciones de violencia que nos contestaron los estudiantes. ¿Cómo eran las relaciones? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las relaciones de noviazgo? ¿Cuáles estos estereotipos de violencia, ¿no? ¿Qué nos dice el estudio que se hizo? El estudio habla de que lo que se ve, lo que se observa como violencia, los estudiantes no lo identifican como una forma violenta, lo ven como algo cotidiano.
el revisar documentos, el revisar los teléfonos, el celar lo ven como algo normal, está normalizada en las relaciones de Hay una los pregunta que estudiantes. cuando revisamos los documentos realmente es muy significativa, ¿no? Cuando se le pregunta a los estudiantes, ¿usted qué entiende por violencia? Y viene esta idea, esta realidad, ¿no? Que muchas acciones, relaciones que sin duda son violentas, pues la comunidad los asume como naturales, Claro. normales. Hay esta banalización de las violencias en términos no asumir que una mirada, un comentario, no es violencia, ¿no? Dicen los jóvenes, ¿no? Eso es lo que me sorprendió del estudio, que es enormemente transparente en términos de que las violencias, muchas de ellas están invisibilizadas, están de alguna manera neutralizadas, porque no se asumen así, ¿verdad? Claro, están normalizadas. Nosotros no preguntamos si era violencia o no. Nosotros les preguntábamos cómo era su relación para las personas que habían tenido en un año con anterioridad algún tipo de vinculación amorosa de cualquier tipo. Nos dimos cuenta que las relaciones de noviazgo no eran como las teníamos contempladas desde la unidad. Había amigobios, amigos sentimentales, tenían una serie de formas diferentes de hablar de un tipo de noviazgo, pero que no había esa formalidad como antes se veía. Y lo que observamos es que las relaciones eran violentas, sin decirlo, sin reconocerlo, desde el maltrato psicológico, desde el maltrato físico, hasta llegar a cuestiones de violencia física, verbal y asumir aspectos graves en las relaciones cotidianas de estos chicos y chicas. En ese sentido, uno de los temas que a mí más me sorprendió y más reconozco y creo que es muy importante la aportación que hace en el estudio es que ustedes entran en la discusión de por qué es acoso y hostigamiento, no bullying, no mobbing. Y hay una parte muy importante porque se ha vuelto común decir es bullying, me bulean incluso, se está volviendo una especie de palabra que se usa. Y creo que ustedes en esta introducción, en términos de reivindicar que si hay una palabra en español que señala estas relaciones, es importante usarla. Me gustaría que nos comentara cómo llegaron a esta conclusión y por qué es tan importante nombrar, designar con claridad esto que ustedes observaron en términos de que es una violencia muy particular, el acoso-hostigamiento. Llévenos a esa parte. La parte de acoso y hostigamiento la observamos de manera cotidiana y es algo que no nombramos. Confundimos incluso. El acoso generalmente se da entre pares, ya sea estudiantes, amigos, novios, y el hostigamiento también representa una situación de poder. Existe una subordinación, puede ser en la parte laboral, e incluso se puede observar de manera muy cotidiana y en la terminología que nosotros proponemos, no como algo novedoso, sino como es algo que está en la legislación. Intentamos que se pueda hablar de manera referencial, de una manera específica de lo que nos está sucediendo. Cuando alguien me está maltratando y está en el mismo papel, en el mismo nivel, me está acosando. ¿Por qué es un error hablar de bullying y no de acoso? Porque eso no lo tenemos en nuestra Constitución, eso no lo tenemos en nuestras leyes. Eso modifica las formas de identificar, incluso de nombrar todo lo que nos está pasando. Es por eso que reiteramos que es acoso y hostigamiento. En ninguna ley, la misma ley de prevención que existe en todas las entidades federativas, existe una normatividad específica en donde se dice acoso y hostigamiento, y es como se debe de nombrar. En ese sentido, esta relación de acoso y hostigamiento, bien nos dice, no es privativo de los alumnos, se da a todo el interior de la estructura de poder que existe. O sea, hay hostigamiento entre los trabajadores, entre los funcionarios y los trabajadores. O sea, es un proceso que está imbricado y que creo que ustedes diagnostican con mucha claridad. De hecho, cuando hicimos este diagnóstico, iniciamos con una serie de talleres para estudiantes, para docentes, iniciamos con una formación de promotores juveniles por la no violencia, iniciamos con docentes que pudieran dar esta
falta información al interior de las escuelas. El área era muy pequeña e iniciamos con la formación de promotores y de docentes. Y con base en todo esto, lo que hicimos fue trabajar de manera permanente, pero empezaron a llegar muchas denuncias. Todos los días me llegaba algún tipo de denuncia abajo de mi puerta, alguna carta que la gente no sabía a dónde dirigirse. Se dirigía a Derechos Humanos, se dirigía a Presidencia de la República, a las cámaras de diputados, y lo que hicimos fue revisar qué había al interior. Dijimos, ¿qué tenemos que hacer al interior del instituto para que esto, primero, no se normalice, que esto no se vea de manera cotidiana? Tenemos que hacer una revisión desde la parte normativa y desde el compromiso directivo para saber que esto no se puede seguir permitiendo. Y lo que hicimos fue un programa que denominamos Denuncia Segura. ¿Esto desde cuándo está operando? Desde 2008. O sea, tienen ya propiamente casi 9 años. En efecto, estamos trabajando, es un programa informático, es un programa que le llamamos Denuncia Segura porque la gente en el instituto y en todos lados tiene el temor de denunciar. En ese sentido hicimos una página, un correo específicamente en el que yo personalmente recibí este tipo de denuncias y lo ubicamos en un sistema informático donde las áreas involucradas, esto es la Defensoría de los Derechos Politécnicos, la Oficina del Abogado General, el Director General y el área de género, tenían la misma información con el propósito de no repetir las mismas denuncias y canalizarlas a las instancias que fuera necesario canalizar. ¿De qué número de denuncias estamos hablando? O sea, en estos 8 años en el que el programa inició, ¿cuáles son las cifras que tenemos? Un promedio de 800 denuncias. Que deja, que bueno, es una cifra que por una parte, déjeme ponerlo así, o sea, habla de que empieza a iniciarse un proceso de reconocer que hay instancias, pero todavía, sin duda, no creo que refleje la magnitud de lo que está pasando. Claro. Las personas no denuncian fácilmente. Y hay un matiz que hay que revisar entre lo que es una denuncia, lo que es una discriminación, entre es una relación laboral o mal clasificada, y son datos que debemos de tener con mucha delicadeza, con mucha atención y con mucha observación. Por eso en ese momento existía un comité específico en donde se podrían revisar ese tipo de denuncias y canalizarlas e intentar revisar la mejor forma de que se diera alguna resolución en ese sentido antes de que éstas salieran, por ejemplo, a un ministerio público cuando fuera necesario hacerlo. Déjeme un corte y regresamos, porque sin duda yo reconozco, es lo fundamental que se acepte, que se nombre, que en todo espacio, en el Politécnico Nacional, hay situaciones de acoso, de hostigamiento, de otro tipo de violencias, que es importante evitar que sean ocultadas por usos y costumbres, por una cultura que naturaliza las violencias y las ve menores ante la magnitud de lo que está pasando, y de ahí la importancia y trascendencia de crear una unidad específica con una serie de propuestas y proyectos. Vamos a un corte y regresamos para conocer con más detalle cuáles son estos instrumentos, cuál es la valoración a 8 o 9 años, o sea, cuál es la efectividad que han tenido, cómo podemos enfrentar el enorme reto de que, si bien se está trabajando al interior de las instalaciones, en este caso el Politécnico, tenemos el tema de los espacios privados, los hogares, donde realmente pues, nos encontramos en una situación muy difícil para transmitir todo este tipo de compromisos éticos de un mundo sin violencia. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género ha diseñado el violentómetro, instrumento utilizado para medir la violencia en las relaciones interpersonales, el cual ha sido retomado por diversas instituciones públicas del país. En un primer nivel se encuentra, como forma de violencia, las bromas hirientes. Controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosear, empujar o jalonear clasifican como grados más altos de violencia. Toda forma de violencia puede progresar hasta llegar a niveles extremos, como el asesinato.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de una realidad que no podemos más que subrayar. Nuevamente, en todos los espacios públicos y privados hay violencias, hay acoso y hostigamiento. Y lo importante no solo es tener un diagnóstico, sino construir propuestas, acciones en la complejidad de organizaciones como puede ser el Politécnico para enfrentarlos, para prevenirlos, para erradicarlos. Y por eso quisiera, doctora, que nos lleve sobre este documento, el modelo de prevención, atención y sanción para erradicar el acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar de las instituciones educativas. Claro. Y el Politécnico Nacional lo firma. Es sin duda un documento muy importante y créame que revisando muchos, sin duda tiene una propuesta metodológica de intervención que usted nos dirá, doctora, hasta dónde este modelo, que ya tiene 8 o 9 años que ha sido, me imagino, mejorándose, da cuenta de que sí es posible prevenir, atender y sancionar. Vamos por la parte inicial, la más compleja, prevenir. ¿Qué han construido? ¿Cómo están tratando de prevenir las violencias, el acoso y el hostigamiento? De entrada, con el diagnóstico que hicimos, el estudio que hicimos de dinámica de relaciones de pareja, eso detonó precisamente la problemática de violencia. A partir de esta situación hicimos todo un planteamiento para revisar qué podíamos hacer y se tradujo todas estas violencias en un material didáctico que trabajamos en los cursos y talleres denominado violentómetro. Es una forma muy didáctica, muy práctica de observar aquello que no solo nos hacen, porque siempre hacemos referencia a que podemos ser víctimas de algún tipo de violencia o de discriminación, sino de lo que nosotros podemos hacer. Es una forma, es un formato de regla en donde observamos en la fase de prevención una serie de elementos en donde podemos identificarnos de lo que nosotros también podemos hacer. ¿Cómo? A través de cursos, talleres. Este material, el violentómetro, lo utilizamos en los cursos y talleres en donde hacemos una revisión de lo que es el sexo, el género, cómo nos hemos acostumbrado a este tipo de violencias y cómo las instituciones y la forma de socialización en las familias y en las escuelas contribuyen a que estas violencias se queden de manera permanente. Entonces ustedes realizan talleres, sesiones con la aspiración, me imagino, de llegar a toda la plantilla estudiantil. Así es, formamos a promotores juveniles por la no violencia, estos son estudiantes, en donde los capacitamos, les damos los materiales, les damos los violentómetros, les damos pulseras y los convertimos en promotores por la no violencia para que ellos, a su vez, en sus propias escuelas puedan dar esta información y se puedan mantener relaciones de buen trato, relaciones más estables, exceptuando la violencia. Me decía que el violentómetro, este instrumento, es muy conocido, pues incluso ya hay referencia a él. Platíquenos de este violentómetro, o sea, esta graduación que tienen ustedes, ¿cómo la hicieron? Lo que nosotros hicimos fue traducir estas manifestaciones de violencia que observamos en el diagnóstico que realizamos en ese año de 2008. Y lo que hicimos fue, de una manera muy didáctica, incluir una serie de manifestaciones. Siempre pensamos en que los materiales deben de ser de ayuda. ¿Qué significa esta coloración? Es una graduación que hicimos de manera didáctica con el propósito que en los primeros 10 centímetros, este es un formato de regla, una regla escolar que nos permite tener en la escuela, en la casa, en cualquier lugar. Y lo que hicimos es un material en que de manera gradual, en los primeros 10 centímetros, incluimos una serie... ¿Que serían estos en amarillo? Exacto, de amarillo claro, lo hicimos como una especie de semáforo, en donde incluimos los primeros 10 centímetros, algunas de las manifestaciones que la gente indica que no es violencia. Que la gente bromas hirientes, chantajear, mentir, ignorar. Humillar. Humillar, celar, descalificarse, digamos, son situaciones que la gente no asume, los jóvenes no asumen que son violentas. Ni los adultos. Que es muy importante. Entonces hay una invisibilidad que, digamos, chantajear, culpabilizar, descalificar, incluso ya empieza la graduación a modificarse, ridiculizar y humillar en público. O sea, parece que no está asumido como una violencia hacia el otro. Es algo como cotidiano y después de estos 10 centímetros, y ahí decimos, ten cuidado, algo está pasando. Es una alerta que iniciamos. O sea, quiere decir que puede aumentar.
ir evolucionando hacia temas mayores. Eso no quiere decir que un nivel no puede pasar al otro, ni que tiene uno que recorrer del 1 al 10. Es una manera muy simbólica de mostrar estas cuestiones de violencia. En los siguientes 10 centímetros incluimos ya el tipo de violencia física. Como son golpear jugando, pellizcar, empujar, cachetear, manosear, destruir artículos personales. O sea, ya digamos niveles realmente de violencia física. Sí, de romper fotografías, de romper... O sea, el mensaje es que si uno está en este proceso que puede iniciar con chistes hirientes, es probable seguir al siguiente nivel. En efecto, es muy fácil. Aunque se puede iniciar desde el inicio con un proceso de violencia física. De violencia verbal, de violencia física, hasta llegar al asesinato. Que sería la parte oscura, exacto, en la cual ya viene, incluso el abuso sexual, las amenazas de muerte y obviamente el asesinato. En efecto. Su valoración es que este instrumento sí está logrando comunicar, generar esa percepción de que todo puede estar articulado y que puede generar una cadena que incluso puede llegar a una violencia letal. En efecto, estas son las manifestaciones que nos dieron los chicos y chicas y que observamos de manera recurrente que la gente se puede ver reflejada y en algunos momentos se puede detener. Este material didáctico que utilizamos en los cursos y talleres nos los han pedido de más de 300 instituciones educativas, no solo en México, empresas, está traducido a idiomas, está traducido también a tlapaneco, al náhuatl, al otomí, en varias lenguas indígenas, lo cual nos permite apoyar en las propias brigadas comunitarias a donde van los estudiantes politécnicos, se llevan este material del violentómetro en algunas traducciones que les permiten enviar este mensaje de no violencia hacia estas comunidades. Uno de los grandes, el gran supuesto es que en la medida que nombramos, visibilizamos, logramos prevenir. Esa es la propuesta que hace la unidad de género. Por funciones y atribuciones, la unidad solamente puede hacer la parte de prevención y es a lo que nos estamos abocando. Hacemos cursos, incluso hacemos cursos sobre paternidad porque tenemos la licencia por paternidad, en donde incluimos un módulo sobre no violencia y cómo las formas de masculinidad que se traducen en muchas ocasiones ya en una paternidad, conducen las violencias a transmitir estos maltratos hacia los hijos e hijas. ¿Usted, en una visión autocrítica, están llegando a toda la comunidad? Estamos intentando llegar a toda la comunidad a través de las redes de género. Lo que hicimos fue instrumentar a través de un acuerdo de creación de la propia unidad una serie de redes de género que todas las unidades, absolutamente todas las unidades del Politécnico deben de tener. Ahorita tenemos cerca de 80 redes de género, esto es los brazos de la unidad que están en cada una de las áreas. ¿Cuántas deberían tener? ¿Son 80 de 100. De 100. O sea, está en el proceso de lograr que en todas las unidades se tenga. Y estas redes de género nos ayudan a hacer una serie de actividades, de acciones de formación, de programas de sensibilización en todas las escuelas de nivel medio, en todas las de nivel superior y también en área central, en todo lo que son las oficinas que tienen otra conformación, pero que siempre tenemos una serie de actividades que están reguladas, están monitoreadas desde la unidad. Nosotros les mandamos los materiales, por ejemplo, para que se puedan realizar actividades para el Día de la No Violencia. Tenemos una serie de materiales, de grabaciones, de videoconferencias que hemos realizado con el Instituto Nacional de las Mujeres, con especialistas en donde hablan temas sobre paternidad, no violencia, maternidad. Tenemos más de 40 videoconferencias que les damos a las redes para que de manera permanente se apoyen con estos materiales hacia sus áreas de trabajo. Me imagino que todos estos materiales están disponibles en sus páginas. En la página de género y están en YouTube, todos. Déjeme un corte y regresamos a seguir hablando de la otra dimensión, la enorme complejidad si se está trabajando, tratando de evitar que se repita. Está la atención, o sea, cómo el Politécnico responde cuando hay una denuncia, cuando hay una evidencia, o sea, cómo se han construido un sistema de atención
para estas personas que viven violencias, hostigamiento y acoso. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de cómo puede ser posible no solo prevenir, sino atender y no aceptar que las violencias son un mal que nos ha inundado y que finalmente tenemos que aceptar convivir con ello cuando hay ejemplos de que se puede hacer mucho más, que se puede evitar, que se puede realmente detener una espiral que genera incluso la muerte para muchos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. El semáforo de la violencia, elaborado por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, identifica y gradúa diversos tipos de violencia que pueden darse en el ámbito escolar. En los primeros niveles se encuentran burlas, insultos, rechazar o excluir y poner apodos. Las formas más extremas en que se puede manifestar la violencia escolar van desde empujar, jalonear, pelear, tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento y pueden llegar hasta el asesinato. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en la parte final del programa. En la parte de la atención, la sanción, es uno de los temas más complejos. Si la prevención es un tema que requiere la innovación de materiales, una permanente y constante, cada ciclo escolar, cada año hay que iniciar y hay que dar un seguimiento, requiere un esfuerzo continuo. La atención es una dimensión también muy compleja. ¿Cómo han enfrentado? ¿Cuál es la experiencia que tienen o cómo se ve la experiencia de atención de la unidad de género, las capacidades para atender y no se diga sancionar a aquellos que han cometido un delito? A través del sistema de denuncia segura recibíamos muchas denuncias en ese sentido, pero también llegaban personas en donde tuvimos algunos psicólogos que nos apoyaban para la contención, para poder ayudar a las personas que vinieran en crisis, poderlas canalizar. En la parte de atención también existen otras instancias en el propio Politécnico, que es la Defensoría de los Derechos Politécnicos, que se encarga de recibir y dar atención a ese tipo de denuncias, y la misma oficina del abogado general. Un ejemplo, ¿cómo funciona? O sea, digamos en una escuela, una vocacional, hay una denuncia, hay una situación evidente de violencia, ahí mismo hay una oficina, ¿cuál es el proceso? El tema de la denuncia es un tema delicado, desde donde se quiera ver. Lo que se hace, por ejemplo, si existe una problemática de denuncia de hostigamiento laboral, podamos incluir un nombre, hostigamiento laboral, se hace una revisión y se pide desde la oficina del abogado general una situación, una aclaración por parte del director, independientemente que esto llegue a denuncia segura y se pueda revisar cuál es la versión de la persona que está denunciando. Esta es una situación muy delicada porque lo que se evita es una especie como de careo. Se evita y se pide información a la persona responsable de la unidad académica o administrativa en alguna escuela, por ejemplo. Poder nuevamente a la víctima en situación de volver a enfrentar. Y revictimizar. Así es. Y repetir esta misma situación, sino se intenta proteger en la medida de lo posible y se hace una revisión para saber en qué condiciones se están dando este tipo de denuncias. Reconocer si es un tipo de malentendido, si es un tipo de violencia, pero un dato que es importante aclarar es que eso se tiene que demostrar, eso se tiene que probar y esto lleva tiempo. Esto se aclara en los protocolos porque las personas dicen yo voy a denunciar, pero se les aclara que si uno va a denunciar no puede difamar a cualquier persona, debe tener pruebas contundentes de la situación que está pasando. Y en el caso de acoso, o sea, un ejemplo o un escenario, un profesor se da cuenta que unos alumnos es acosado por otros y no hay denuncia. ¿Cómo actuamos ahí? Si no hay denuncia por parte de la persona agraviada, no se puede hacer nada. Se pueden hacer acciones, eso sí lo hemos hecho, desde la misma unidad académica o administrativa, en donde observamos que hay focos rojos. Entonces lo que hacemos es enviar cursos, enviar programas, enviar campañas ¿Tienen las permanentes. capacidades para detectar, identificar y reaccionar? Sí,
Sí, tenemos que estar a través precisamente de las redes, es como nosotros podemos detectar que algo está pasando en alguna escuela, en algún centro o en alguna unidad. Entonces, ¿esta red es un grupo de jóvenes? O sea, ¿cómo se conforma una red al interior de una escuela? La red de género, que está conformada por 7 personas, deben de ser estudiantes, 2 estudiantes, deben ser 2 docentes, 2 de personal administrativo, y el director general tiene que estar al pendiente y apoyar esta red, incluso designarla. Y la idea es que participen de todos los niveles para que ninguna parte de trabajo o de las personas que viven en esa comunidad se pueda sentir excluida. Por eso incluimos a todos los que conforman. Entonces, el eslabón, digamos, estratégico es la red, claro, que está dentro de cada unidad escolar. Porque son los brazos, son los ojos que nos ayudan desde la unidad de género y desde las políticas institucionales a revisar qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces sería la primera instancia que se entera o visibiliza o observa el tema, genera una reacción o canaliza la denuncia o orienta la denuncia para que se vaya a la instancia correspondiente. O se envía al sistema de denuncia segura. ¿Qué es? ¿Cómo funciona el sistema de denuncia segura? ¿Es el sistema de internet? Es el sistema informático a través de correo electrónico, y es un sistema en donde cualquier persona de la comunidad politécnica puede accesar para incluir cuál es su problemática. Esa denuncia con anterioridad se revisaba en la unidad de género. Observábamos que fuera una persona real. Las denuncias anónimas no se recibían, aunque se analizaban para saber si existía alguna problemática específica en alguna escuela. Pero si no tiene nombre o un número escolar o un número de trabajador, no podíamos darle continuidad a esa revisión. Y la parte de sanción, o sea, ¿quién sanciona? ¿Dónde están estos, digamos, límites de la sanción, digamos, escolar, la sanción laboral, la sanción incluso penal? ¿Cómo funciona el área de sanción en este modelo? En la parte de la sanción está a cargo de la oficina del abogado general, e incluso los comités escolares, el comité que existe en cada una de las escuelas, son las instancias en donde se van haciendo las revisiones específicas, cuando el comité de honor en cada una de las escuelas revisan en qué nivel de problemática, si lo pueden controlar, y si no, lo tendrían que promover hacia la parte de la oficina del abogado general, que es la instancia específica que puede hacer cualquier tipo de sanción. A 8 años de los primeros diagnósticos, casi 9, ¿cuál sería una valoración? O sea, ¿qué falta por hacer? ¿Qué se tiene que hacer mejor? ¿Cuál sería, digamos, una valoración en términos de ¿se ha logrado reducir el acoso y hostigamiento en el Politécnico Nacional? Yo creo que sí. Se ha logrado reducir, se ha logrado visibilizar, se ha logrado identificar. Sin embargo, la problemática del país está rebasándonos. Yo no creo que sea una sola problemática de las instituciones, sino a nivel nacional, que observamos de manera preocupante que los problemas de violación, de asesinato, no están solamente en las escuelas, están en todo el país, y que se tiene que hacer, yo creo, desde la parte a nivel nacional, toda una nueva campaña para erradicar este tipo de problemáticas, porque repercuten de manera directa hacia las instituciones que formamos estudiantes. Sí, tenemos esta complejidad que adentro del centro escolar puede haber acciones, pero si el entorno, claro, el trayecto al metro, el trayecto al lugar donde se toma el autobús está pleno de violencias, pues también es un tema que no puede obviarse ni minimizarse, esta realidad de estar vinculados a los entornos inmediatos. Estamos vinculados, pero es difícil, es una problemática nacional. Aunque se hacen acciones específicas, por ejemplo, en el Politécnico de senderos seguros para ubicar, con ayuda de las delegaciones, que los estudiantes puedan ingresar al transporte público, la problemática social es grave. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es lo que se llama el planteamiento hacia adelante? ¿Qué es lo que están pensando ustedes en términos de no solo continuar con el esfuerzo, sino tratar de construir más acciones o más propuestas? ¿Cuál sería lo que está en el escenario, en esta edición, en este momento que el Politécnico está en proceso de reconfiguración y de construcción de una nueva estructura, etcétera? ¿Cuáles serían las tareas a seguir?
Yo creo que se tiene que fortalecer en cada una de las unidades académicas estos apoyos, no solo para la parte laboral, sino también para la parte estudiantil, porque recordemos que son poblaciones que se van moviendo. Cada año tenemos que reiniciar con este tipo de acciones porque las poblaciones salen y tenemos que reactivar. Yo creo que el compromiso desde las altas esferas es lo más importante. El compromiso que tenemos, nosotros tenemos el eje transversal de perspectiva de género, que eso nos permite apoyar y reconocer que hay acciones que todas las áreas deben de realizar. Estamos a punto de certificarnos en la norma de igualdad laboral, en donde se ha hecho todo un trabajo específico para que las áreas puedan tener una norma de igualdad que permita evitar ante todo la violencia. No lo hemos tratado, pero está muy vinculado el tema de las adicciones, como un elemento que muchas veces está presente en los procesos de violencia. El diagnóstico, nos decía al principio, ¿incluyó algún elemento en términos de diagnosticar la situación de adicciones al interior de la comunidad politécnica? Al interior de la unidad, de todas las unidades académicas, generalmente se tienen estrategias específicas, por ejemplo, la campaña de libre humo de tabaco. Tenemos otro tipo de estrategias que nos permiten organizar de manera efectiva con campañas, propuestas, protocolos, en donde el tema de las adicciones, por ejemplo, se tratan de eliminar, al menos al interior de las propias instituciones educativas. Pero ustedes llevan también el proceso del alcohol y la violencia, eso es algo que ha sido muy documentado. ¿Ustedes en la unidad también están trabajando esos temas de evitar? No. ¿Eso lo lleva a otra área? Lo lleva la otra área. ¿Cuál área lleva La Dirección de Servicios Estudiantiles. Porque sin duda está vinculado, o sea, hay una, bueno, por lo menos lo que se observa en los estudios en todas las comunidades escolares, esta realidad de un consumo creciente de tabaco, de alcohol y que también está asociado a dimensiones de las violencias. Es algo que también se observa adentro de la comunidad. Sí, pero yo quisiera acotar de que no necesariamente por el tema del alcohol sí contribuye, sí, pero claro, la violencia existe. La violencia existe sin alcohol y sin adicciones. Es algo que observamos de manera, digamos, recurrente y permanente en todas las instancias, tanto laborales como escolares. Y si bien existen otras áreas que hacen este tipo de campañas para erradicar el tema del alcohol, el tema de las adicciones, no se está exento en la problemática de violencia. Sí, lo acentúa, claro, lo puede potenciar, pero sin duda es un elemento que no lo explica solamente. Pero en el instituto tenemos muchos controles, incluso en el propio acceso. Se revisan mochilas, se revisan que no lleven otro tipo de sustancias. En el nivel superior es más difícil por el acceso que es un poco más libre, pero se tienen los formatos de control desde diversas áreas que conforman el Politécnico para asegurarnos de los senderos seguros, de la no adicción, y con campañas permanentes. Doctora, muchísimas gracias por ayudarnos a tener más conocimiento del esfuerzo que está haciendo el Politécnico Nacional, sus documentos, sus protocolos y cómo esta unidad politécnica de gestión con perspectiva de género está, sin duda, enfrentando una compleja problemática, pero que tienen ya evidencia de que es posible prevenir, atender y sin duda construir instancias para sancionar. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Consulte en la página del Politécnico los materiales, valen la pena. Buenas noches. Buenas noches.